tardes. Vamos a iniciar esta segunda clase que Benjamín nos va a hacer favor de compartir. Pero primero vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno verlos. A ver, levanten la mano los que vinieron la semana pasada, porque hay examen oral. Desde luego estamos en un proyecto pastoral que ha propuesto nuestro señor obispo don Fidencio López Plaza, el instituir las escuelas parroquiales. Sí. Entonces se supone que esto es un proyecto escolar. Le agradezco a Dios, le doy gracias de ver que poca gente escribe, entonces quiero suponer que tienen una memoria maravillosa, ¿verdad? Tienen una memoria maravillosa, entonces vamos a exprimir ese hámster que nos está dando vueltas en la cabeza. Les voy a preguntar, vamos a retomar un poquito lo que vimos hace 8 días. De todo lo que vimos, ¿cuáles son las áreas que abarca la liturgia? A ver. Vimos varias cuestiones que abarcan la liturgia. Sí. A ver, dígame alguna. Bueno, yo lo que se me grabó es que no se puede igualar con nada de lo que se puede hacer de caminar o de irse de peregrino, más que la liturgia. Muy bien. La Iglesia Católica no tiene ninguna actividad más grande y más importante que la Eucaristía. Sí, ese es un punto, o sea, es lo máximo, es la fuente y el culmen de toda actividad de la Iglesia, la Eucaristía. Sí, así ella atiende todas las actividades, o inicia con la Eucaristía o terminan con la Eucaristía, lo que le comentaba David en la vez anterior sobre la religiosidad popular. Si la religiosidad popular no inicia con la Eucaristía o no la lleva a la Eucaristía, está mal encausada. Sí, eso lo dice uno de el documento de Puebla. Yo soy malo para las matemáticas, no me acuerdo qué numeral, pero el documento de Puebla nos dice que si la religiosidad popular no nos lleva o no inicia con la Eucaristía, está mal encausada. ¿Qué otra cosa se acuerdan de hace 8 días? Son los coros, la música sacra, la música litúrgica. No es lo mismo la música sacra o la música católica que la música litúrgica. Hay una diferencia. A lo mejor posteriormente en otra ocasión no lo tengo contemplado por el tiempo, pero hay un tema de la música en la liturgia. ¿Algo más? ¿Quién más se acuerda de algo? La religiosidad popular es lo que dice. La religiosidad popular. Dígame algún ejemplo de religiosidad popular. Es lo del pueblo, ¿no? Luego las novenas, Peregrinaciones. Muy bien, todas las expresiones populares de fe. Y reitero, nos deben de llevar al encuentro con Jesucristo resucitado en la liturgia, en la Eucaristía. Que es otra vez, repito, estas frases son fundamentales. La Eucaristía es la fuente, ¿sí? Es la fuente y el culmen de toda la actividad de la Iglesia, es decir, es lo más importante que tiene la Iglesia Católica.
¿Algo más? ¿Qué más se acuerdan? Sacramentos. Los sacramentales, díganme algún ejemplo de sacramental. La ceniza, la agua bendita. La agua bendita. Consagraciones, devociones. Sacramentales. El aceite, no, el aceite se utiliza para el sacramento. El óleo infirmón, el santo crisma y el óleo de los catecúmenos son los santos óleos, se utilizan para los sacramentos. Oye, Benja, pero es que luego hay aceites que le llaman exorcizados, que lo manejan como sacramental. Desconozco si estén autorizados. Yo tengo por ahí un conocido que dice que tiene una sagrada hostia metida en aceite y que con eso unge a los que se le acercan, una cosa totalmente que no. O sea, entonces no sé si la iglesia tenga permitido el uso de aceites como si fueran aceites mágicos. Se utilizan, por ejemplo, las velas de San Blas. Bueno, ya están en desuso esas prácticas que se utilizan las velas de San Blas para los que están enfermos de la garganta, pero del aceite no lo había oído como sacramental. Es que es aceite comestible, nada más que lo bendicen, igual a sal, para que lo utilices tú con Sal, aceite tu y uso agua diario. bendita juntos. Voy a investigar eso. Ya me despertaron la curiosidad, voy a investigarlo. Está interesante. ¿Qué más? La sal, esa se utilizaba para el sacramento del bautismo, la sal, y se utiliza en algunos exorcismos, cuando van, por ejemplo, ahí a las casas que están con alguna infestación, utilizan la sal. Ahí habría que buscar también el significado de la sal. Yo fui testigo alguna vez de un exorcismo en alguna casa, y el padre José Moreno sí utilizó la sal. El guarda sal ahí donde estaba la cosa fea. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? El medio que no. El oficio divino. El oficio divino, que lo conocemos como Liturgia de las horas. la liturgia de las horas, que es la voz de la esposa hablándole al esposo. ¿Sí? ¿Quién es la esposa? La iglesia hablándole al esposo. ¿Sí? El agua bendita. ¿Sí? También Los escapularios. son sacramentales los escapularios, las imágenes. ¿Se acuerdan los tres términos que se utilizan para lo que es la veneración, la adoración y la otra parte que se tributa a la Virgen María? ¿Quién se acuerda? Las formas de culto. Dulía, ¿qué significa? A los santos, la veneración. Veneración. Dulía, veneración. Hiperdulía es una veneración excelsa, más grande, más inmensa, que se le tributa a la Santísima Virgen. ¿Y cuál es el otro? Latría, que significa adoración. A ver, déjame ver esta. Proto. Es un término que no había oído. Protodulía. Término nuevo, sí, podría estar relacionado primero o por la importancia que tiene San José dentro de la historia de la salvación, se le pudiera aplicar. No sé si sea un término también autorizado, es la primera vez que lo oigo. Protodulía, primera veneración, si tradujéramos. ¿Qué más? Oye, José, ¿cuánto tiempo Oye, tengo? ¿hicieron mal? ¿De cuánto tiempo dispongo? Una hora y media. ¿Una media? Ajá. Ya recapitulaste. La iglesia se le considera divina y humana. Pero que el humano debe de estar sometido a lo divino. Lo divino está por encima de lo humano, sí,
sí, esa es una realidad. Muchas veces el ser humano, por esa debilidad de su naturaleza, pues damos mal testimonio, sí, damos mal testimonio, y siempre lo divino prevalecerá sobre lo humano, siempre, sí. Vamos a ver eso, vamos a abundar un poquito más. Muy bien, pues han pasado su examen con 6. Así que Pero pasó. a cansazo diríamos ver a los niños. Muy bien. Ahora voy a presentarles la Eucaristía. La Eucaristía, ¿sí? Es el centro, es el culmen del centro y la finalidad de la Iglesia. Ya lo reiteramos una y otra vez, que es la actividad más importante que tiene la Iglesia Católica. Pero esta Eucaristía hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aunque es una cuestión prácticamente nueva, tiene 2000 años nueva, tiene sus raíces, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver qué nos presentan las imágenes. Eso y algunas otras cosas más. Como dice la canción esa de Navidad, por eso y muchas cosas más. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Decimos en la análisis, este es el sacramento de nuestra fe. Esto, ese pequeño pedazo de pan consagrado que se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo que sostiene la fe de la Iglesia. Es lo que sostuvo a la Iglesia en los tiempos de las persecuciones allá en los 3 primeros siglos, ¿sí? Y en la que muchos murieron por rendirle culto, por celebrar sus Eucaristías en aquellos tiempos. Tenemos el ejemplo de San Tarcisio, que ahorita platicaba por ahí con alguien. Sí, han oído hablar de San Tarcisio. Chiquillo, muchachón, joven, adolescente tal vez, que por ahí era cristiano, por ahí él se encargaba de llevar la comunión a los enfermos o a quienes debían de llevársela, y por ahí los chicos de ahí del barrio lo invitaron a jugar y no quiso, porque llevaba bien cubierta la Eucaristía, y por ahí le insistieron, y al ver que no abría los brazos, lo quisieron obligar. Y como nunca abrió los brazos, pues le pegaron hasta que lo mataron. Y fue mártir. Sí, es mártir. Y de ahí surge lo que vendría a ser la orden de los Tarcisios dentro de la adoración nocturna. Que son los jovencitos que participan en la adoración nocturna. Muy bien, la que sigue, José, por favor. El proyecto salvífico de Dios es una realidad unitaria y lineal que en su revelación y realización se ha llevado a cabo de forma progresiva y mirando siempre hacia la plenitud de los tiempos y más en concreto al misterio pascual de Cristo. El proyecto salvífico de Dios. ¿Cuándo Dios inició ese proyecto salvífico? Pues cuando nuestros primeros padres desobedecieron. Nos dice la plegaria eucarística número 4, y Dios no los abandonó al poder de la muerte, al contrario les prometió un Salvador. Allí inicia el plan de Dios con lo que también se llama el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú intentarás pisarle el talón y ella te aplastará la cabeza. De enemistad entre las fuerzas del mal y toda la descendencia de los hombres, ¿sí? Entonces se ha llevado a cabo de una forma progresiva, es decir, poco a poco. Ese proyecto de salvación se ha llevado poco a poco, y lo podemos ver en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento
lleva como dirección Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos presenta o nos prepara para la llegada de Cristo, ¿sí? Las imágenes que vemos, bueno, pues el ser humano, aquí tenemos una imagen de los aztecas, de nuestros ancestros. El ser humano es un ser religioso, un ser que siempre ha buscado o siempre se ha creído sometido a la deidad. Dentro de su cosmogonía, bueno, los aztecas tenían sus creencias en el dios Sol, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Ejecatl y una diversidad de deidades, ¿sí? A los cuales, para mantenerlos vivos según su creencia, pues tenían que ofrecer el sacrificio. Y sobre todo lo más importante, que sacrificar, que es lo más importante, pues la vida. Sí, es lo que se sacrificaba, lo más importante, la vida. Y arriba pues tenemos también una preparación para el sacrificio de los hebreos, preparando un becerro para el sacrificio. A ver, José, la siguiente, ya saben la dinámica. Alguna pregunta que tengan, con toda confianza estamos en una clase, entonces hay que preguntar. Si no preguntan, pues nos quedamos con dudas, ¿sí? Aunque la Eucaristía es una realidad radicalmente nueva y original, ha surgido en plena armonía con la economía antigua, que es el marco adecuado para su plena comprensión. Una realidad radicalmente nueva, 2000 años, porque tenemos lo que se llama la nueva alianza y tenemos la antigua alianza. En Éxodo 24, versículo 8, cuando Moisés asperge al pueblo, ¿sí? Cuando les da los mandamientos, y asperge al pueblo con sangre para sellar la alianza, ¿sí? Entonces, y así todo el Antiguo Testamento podríamos, yo creo que ya participaron en la clase de la historia de la salvación, ya pueden ir relacionando las diferentes etapas que se fueron dando dentro de la historia de la salvación hasta llegar a Cristo, ¿sí? Entonces el Antiguo Testamento es el marco adecuado para su plena comprensión, y vamos a ver un poquito más adelante algunos datos sobre eso. Tenemos un corderito, qué pena, ¿verdad? Que esos corderitos tan tiernos pues tenían que sacrificarlos. Así era la realidad. Sigue, José, por favor. Sacrificios veterotestamentarios. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un sacrificio para ustedes? Un sacrificio. Ofrecer a alguien. Ofrecer. Déjame comer un alimento que me agrade. Déjame comer un alimento. Otra idea por ahí de lo que es un sacrificio. Ustedes papás, ustedes que fueron papás, mamás. Hacer Algo que implica mucho esfuerzo en beneficio de alguien. ¿Sí? Los papás, las mamás, los que tuvieron esa experiencia de madrugar, aunque caían rendidos o caían rendidas, o todavía caen rendidos y todavía caen rendidas porque todavía tienen que estarse preocupando porque andan de los santos, ¿verdad? Tener que hacer el sacrificio de prepararles el desayuno, el lonche para la escuela y llevarlos, y si tienen tiempo regresar y echarse otro coyotito, otro sueñito. El sacrificio es una entrega, una donación, ¿sí? Tenemos el ejemplo de nuestros sacerdotes, un sacrificio. Ahora que ya no, bueno, si ya me pongo a pensar en pocos amigos, la llevan complicada, la llevan pesada, ¿sí? No es fácil. Entonces, es la donación, porque ellos están donando, se están entregando, están dejando sus propias preferencias para el beneficio de, ¿sí? Muy bien, entonces el sacrificio es una oblación, una entrega, una donación. Vamos a ver los sacrificios veterotestamentarios. ¿Qué entienden por la palabra veterotestamentario? ¿Cuál? El Antiguo Testamento, vetero, el Viejo, el Antiguo Testamento. Aquí tenemos también los chicos ahí en el templo,
sacrificios que nos ofrece el Antiguo Testamento, sacrificios cruentos, con crueldad, con derramamiento de sangre, ¿sí? Sacrificios cruentos que implican derramamiento de sangre. Dentro de ellos sobresale el sacrificio denominado holocausto. El holocausto consistía en el sacrificio e incineración total de la víctima. El holocausto es eso, y lo podemos ver en el libro de Levítico, ¿sí? Es sacrifícame determinado animal y quémalo todo, grasa, patas, cuero, todo, porque ese humo que suba desde la perspectiva y la idiosincrasia del pueblo, de pueblos antiguos, pues la deidad estaba en lo alto y todo lo que se quemaba, todo lo que el humo iba hacia allá arriba. Y dice el texto bíblico, de olor agradable a Yahvé, ¿sí? Es una analogía al saber que le agradaba a Yahvé el sacrificio. Entonces el holocausto consistía en el sacrificio e incineración total de la víctima. Lo que hacían los nazis con los judíos. ¿Manda usted? Lo que hacían los nazis con los judíos. Pues de ahí que se llama el Shoah, la Shoah, le llaman los judíos al holocausto, la Shoah, las cremaciones, el masa que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y que ahora pues aparecieron otros acá en Guadalajara, ¿verdad? Pero ya los escondieron, dicen que no hubo nada, que era una carnita asada, ya no falta que digan. Muy bien, queda entendido lo que es el sacrificio de holocausto, el ofrecimiento de una víctima, ¿sí? A la deidad, en este caso pues a Dios Yahvé, como lo conocemos bíblicamente. Pero antes de eso, en el periodo nómada, estos sacrificios tenían dos acepciones: un sentido latréutico y después expiatorio. Y así han sido todas las civilizaciones. Ese es el sentido que se le ha dado a los sacrificios: latréutico. Relacionan esa palabra con alguna otra que mencionamos hace rato. Sí, de la adoración. Latréutico, de latría, sí. Los sacrificios en un primer momento tenían ese sentido de adoración a Dios o a la deidad de cada civilización, pero ese era el sentido del sacrificio. Y después expiatorio, un sentido expiatorio, es decir, perdonar, el perdón de los pecados. Esto ténganlo bien en cuenta, porque posteriormente lo vamos a relacionar con el sacrificio de Cristo, ¿sí? Que lleva esas mismas características. Entonces, para que todo eso lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, el sacrificio en un sentido de adoración y posteriormente un sentido de perdón, ¿sí? El sacrificar una víctima para que la deidad, para que Dios perdone mis pecados. Sigue, José, por favor. Sacrificios incruentos, es decir, no hay crueldad, no hay derramamiento de sangre. En estos no se da el derramamiento de sangre, son conocidos como sacrificios pacíficos u oblación. Oblación, ofrecimiento también. La oblación es una ofrenda de los productos de la tierra. Prácticamente muchas de las fiestas judías tenían ese principio. La fiesta por las primeras cosechas, por las últimas cosechas, por esto y por lo otro, pero básicamente era presentarle a Dios la primicia de la tierra, ¿sí? La oblación es una ofrenda de los productos de la tierra y es un complemento de un sacrificio cruento. Es decir, acompañan a un sacrificio cruento por lo general. Es un complemento de. Y generalmente va acompañado de una libación de vino. Todo eso, desde luego, los invito a que lean el libro de Levítico. Está un poquito largo, pero nos habla mucho de los sacrificios. Y ya teniendo conocimiento de sacrificios incruentos, sacrificios cruentos, pues ya podemos ir distinguiéndolos. Y vean qué interesante es. Acompañado de una libación de vino. ¿Qué es una libación de vino?
Eso ya lo llamamos hora de ya de borrachos, ¿verdad? Vamos a animar, ¿qué les parece? Vamos a orar. Sí, la libación era también sobre la ofrenda, derramar el fruto de la vid, ¿sí? Impregnar del vino sobre el fruto, sobre la ofrenda que se estaba presentando. Es una libación de vino. Muy bien, sigue Rosa, por favor. Sacrificios de comunión. Al contrario del holocausto, aquí el oferente consume parte de la víctima. El que ofrece el sacrificio consume parte de la víctima. El sacrificio del holocausto, ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan? Sacrificio. Rentos, ¿en qué consistían? O sea, ¿cuál era el sentido? Derramar sangre. Quemar la víctima como ofrecido. Totalmente, quemarlo totalmente, todo, con sus desechos fecales, con todo, ahí no había distinción. Y acá ya tenemos una diferencia. Sacrificios de comunión, al contrario del holocausto, aquí el oferente consume parte de la víctima. En este tipo de sacrificio es característica la participación tripartita en la víctima. Participan 3 personas en este sacrificio de comunión. ¿Sí? Dios, el sacerdote y el oferente, el que ofrece. En este tipo de sacrificios participan estas 3 personas. Dios, ¿es persona Dios? ¿Sí? El sacerdote y el oferente. Es decir, a cada quien su parte. El que ofrece toma tu parte de la misma víctima, una parte para Dios y una parte para el sacerdote. Y ese es el sacrificio de comunión. Consumían la víctima entre los 3, ¿sí? Y así los comensales se sienten invitados por Dios. Es decir, están participando junto con Dios de ese sacrificio que presentan. Participando de este sacrificio, entraban en comunión con Dios. Siguiente. Ahora vamos a ver las fiestas de Israel. Generalmente en todas ellas va implícito el sacrificio de algún animal. La Pascua, Éxodo 12, acabamos de leer ahora en el Jueves Santo ese relato de Éxodo 12. El significado de la palabra Peshach, que es en el hebreo Peshach, HaPeshach, la Pascua, el significado literal es brincar. Sí, eso es lo que significa la palabra Pascua, brincar o cojear con un solo pie. ¿Sí? Así de sencillo es el lenguaje de los hebreos, o de los significados tan sencillos. ¿Sí? ¿Y por qué hace alusión al cojear o al brincar o al saltar? ¿Alguien se da más o menos la idea? Tenemos la foto. ¿Cuál es la idea de saltar o de cojear de la palabra Pascua? ¿Qué nos dice el libro del Éxodo? Con la sangre de la víctima pintarán las capas y el dintel, y el ángel exterminador pasará de largo. Ese es el sentido de la Pascua. Pasar de largo, brincar la casa pintada con sangre y irse sobre los primogénitos de los egipcios. Ese es el sentido, o es lo que significa la palabra Pascua. Cojear, brincar, pero con este sentido. Es como acá en un relato del rey David, ya más adelante en uno de los libros de los reyes, cuando David precisamente era perseguido por Saúl. Por ahí dice que entró a una cueva y lo encontró en cuclillas. El del rey David al rey Saúl lo encontró en cuclillas. ¿Qué se imagina que estaba haciendo en cuclillas? Estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Pero esos son los significados de las palabras. Quiere decir que lo encontró como al tigre de Santa Julia, y ahí lo pudo haber matado y no lo hizo. Nadie puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin castigo, diría el mismo David.
te pude haber matado, pero nadie puede atentar contra el ungido del Señor sin quedar sin castigo. Bueno, pero estamos en otro tema. La Pascua celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya todos nos sabemos la historia. Bajaron de Canaán, se fueron a Egipto, allá a la tierra de Gosén, allá por el delta del Nilo, porque era tierra fértil. Ahí José se hizo amigo del faraón, etcétera, etcétera, y posteriormente los esclavizaron. Entonces, la Pascua, eso es lo que celebra para el pueblo judío, la liberación. Celebra la salvación, celebra la redención y celebra la elección. Y dirán ustedes, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Está bien cuál es la diferencia? Liberación de la esclavitud. Miren, los que participan, échense para acá porque ya me falla el... Yo además me sacaron aquí uno de estos. Celebra la liberación de la esclavitud. ¿Alguna relación con la Pascua de Jesucristo? No es mera coincidencia. No es mera coincidencia. Así como dices, pura coincidencia. No, aquí no es mera coincidencia. Celebra la liberación, celebra la salvación para el pueblo judío, ¿sí? Celebra la redención, redimir, es decir, eres mío. Estabas allá, pero ahora eres mío, te rescato para mí y ya serás mi pueblo. Celebra la elección, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Si cumplen mis mandamientos, yo estaré siempre con ustedes. Y desde luego es como las bodas, cuando les aceptas, sí que sí. Así el pueblo judío, aceptan, sí, aceptamos, sí, vamos a cumplir los mandamientos. Y ahí es cuando Moisés asperge la sangre para sellar la alianza. Que nos dice, bueno, ya lo veremos, pero les hago así más o menos el comentario. Cuando estamos celebrando la Eucaristía actualmente, cuando se hace la bendición sobre el vino, dice sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y definitiva. ¿Sí? Alianza nueva y definitiva, es decir, la primera alianza fue con Moisés, la segunda alianza con Cristo es nueva y definitiva, es decir, ya no va a haber más y hasta el final del mundo. Muy bien, ¿queda entendido aquí esta parte hasta donde vamos? ¿Queda entendido? ¿Sí? Órale, lo que sigue, por favor. La elección. Sí, es cuando les dice, si cumplen mis mandamientos, pues yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dentro de todos los pueblos que había en la antigüedad, elige a este pueblo y dice, si cumplen mis mandamientos, yo estaré con ustedes. Lo que diría Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, para que vean cómo el Antiguo Testamento nos va preparando al acontecimiento Cristo. Promesas de la alianza, bueno, ratificación de la alianza, ya lo vimos con Moisés, que asperge al pueblo. Va relacionado con los puntos anteriores. Otra de las fiestas del pueblo de Israel, el Yom Kippur, Yom HaKippurim, que en castellano significa el día de la expiación. Es una de las fiestas más importantes que hasta la actualidad se sigue celebrando dentro del pueblo judío. El día de la expiación. ¿De qué consistía esta? Ahí es donde han oído la frase del chivo expiatorio. Han oído esa frase de lo agarraron como chivo expiatorio. Bueno, pues de ahí sale esa frase. ¿Sí? Se eligen en determinado día, ya señalado por el calendario judío, se eligen dos cabritos, dos chivos. En uno de ellos, el sacerdote deposita y le pone las manos, y le barra un listón, y deposita todos los pecados del pueblo, todo lo que el pueblo haya hecho de malo, lo deposita en el chivo. Y ya después ese chivo que ya lleva los pecados del pueblo, pues lo llevan a desbarrancar por allá, o lo llevan al desierto para que allá dentro de la mentalidad de ellos, pues se llevaban los pecados del pueblo, ¿sí? Y allá por allá se moría el chivo, por allá se desbarrancaba, o era para el demonio Azazel, por ahí hay varias versiones que nos dice la Biblia, pero lo básico era eso, que ese chivo cargaba con los pecados de todo el pueblo,
y el otro chivo que quedaba lo agarraban un listo para distinguirlo al que llevaba el pecado, y al otro lo dejaban para sacrificio en honor de Yahvé, sacrificio en honor de Dios. Y ya nosotros 3.000 años, 3.500 años después, pues qué culpa tenía el chivo, ¿verdad? Pero de ahí sale la frase del chivo expiatorio: pobre chivo, qué culpa tenía. En esta fiesta el sacerdote es intermediario entre Dios y los hombres. Hay otro sacrificio también más adelante, sobre ese mismo día. El sumo sacerdote asegura la comunicación con Dios. Si tienen para apuntar, apunten las citas, y ya en casa, miren, le echan una repasadita. Ahora pues, ese día de la expiación era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar hasta el Santo de los Santos, es decir, hasta donde estaba el Arca de la Alianza. Nadie tenía acceso ahí más que en el día de la expiación, una vez al año, el sacerdote. Entonces, fíjense lo práctico que eran los judíos. Cuentan que cuando entraba el sacerdote con el brasero y el incienso para echarle la sangre, para asperger de abajo hacia arriba no sé cuántas veces ahí en la antesala donde estaba que posteriormente estaba el Arca de la Alianza, era tanto el temor de entrar a la presencia de Dios que tenían miedo que el sacerdote se muriera por él, le diera un paro, un infarto del susto de ver la grandeza y la majestad de Dios. Entonces eran prácticos, le amarraban un cordón en la pata, y si en determinado tiempo no salían, porque no podían entrar, era un lugar, era el Santo de los Santos, el Jecál, el Santa Santorum, lo que tenemos ahora aquí en el Sagrario, el Santo de los Santos, al mero centro del templo y el lugar santísimo. Pues así eran de práctico los judíos. Se murió, cuando no salió, ya es el tiempo de que saliera, no salió el jalán, y ya lo jalaban y lo sacaban. Era el único día en el día de la expiación. Vamos a ir relacionando todo eso con el Nuevo Testamento. ¿A que sigue, José? Por favor. Tenemos también, ya brincándonos hasta los profetas. En estos días de Semana Santa estuvimos leyendo, proclamando la palabra, los 4 cánticos del siervo que aparecen con el profeta Isaías. Los 4 cánticos del siervo, este es el 4º cántico del siervo, el sacrificio del siervo de Yahvé. En el proceso de profundización de la alianza y dentro del contexto del destierro, aparece en el profetismo la figura del siervo de Yahvé, el cual no solo realizará la alianza, sino que será en sí mismo alianza entre Dios y su pueblo. Apunte la cita: chequenla, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, como aquel que desfigurado el rostro, que no queríamos ni verlo, estaba muy desfigurado, que no parecía hombre. Así, parafraseando un poco el texto de Isaías, cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados, por sus llagas hemos sido sanados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de las interpretaciones que le dio el cristianismo a ese relato de Isaías 52:13 al 53:12. Y aquí las imágenes son muy elocuentes. A ver, José, lo que sigue. Este siervo tiene 3 notas características. Su misión es semejante a la de los profetas. ¿Cuál es la misión de los profetas? Anunciar y denunciar las injusticias. El profeta Amós, que denunciaba las injusticias de los poderosos, se compraban a sus hermanos de raza por un par de sandalias. Sí, denunciaban esas injusticias. Tenemos, por ejemplo, Isaías en sus primeros capítulos diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y así era la función de los profetas, tratar de enderezar al pueblo, porque el pueblo siempre fue de cabeza dura, entregándose a los cultos de los cananeos, pues como no se iban relacionados a la pura sexualidad. Ahora sí que el indio negro y luego le dan maracas. Su misión es universal y mesiánica.
Anteriormente el pueblo de Israel se creía que que era el pueblo elegido y que eran los únicos depositarios de la salvación y que Dios solamente vería por ellos. Vienen los profetas, más de alguno de ellos empiezan a hacer sus vaticinios y empiezan a abrir la esperanza de salvación para todos los pueblos, ya no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Se da víctima expiatoria por los pecados de todos. Esta última característica es la más típica e importante. De hecho, aunque es personalmente inocente y sin pecado, cargará con los pecados de todos. ¿Ya tenemos cargando la cruz? Sí, Él cargó con nuestras rebeldías, cargó con nuestros pecados. Pero gracias a ese sacrificio hemos alcanzado nosotros la salvación. Siguiente, José, por favor. Sufrirá incontables y acertos tormentos y será considerado castigado por Dios, aunque este castigo traerá la paz y la reconciliación a los hombres. Dios acepta su sacrificio y por ello nosotros hemos sido curados. Sufrirá una muerte cruel, pero sobrevivirá a ella, resucitará, recibirá la gloria como la reconquistador. Estamos hablando del personaje de Isaías, se trata de un personaje que realiza un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo de Israel y de todos los hombres. ¿Sí? Él se entrega, lo diría en el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, a mí no me la quitan, yo la estoy entregando. ¿Sí? Para el perdón de los pecados. Muy bien. Todo esto es una paráfrasis para apreciar lo que el texto del profeta. Ustedes pueden checar en ese texto del profeta y básicamente es una síntesis de toda la narración. Siguiente, José, por favor. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. ¿Se va entendiendo? Órale. Otra de las figuras, ya vimos el siervo, otra de las figuras que nos van encaminando, nos van direccionando hacia un futuro de un alimento que nos dará la vida eterna. Bueno, pues es el maná en el desierto. El maná es un tipus eucarístico, ¿sí? Un tipo eucarístico veterotestamentario. El Éxodo habla de un alimento milagroso con el que Yahvé alimentó a su pueblo durante su peregrinar por el desierto, demostrando con ello su fidelidad en el cuidado de Israel. Ahí están las citas bíblicas para que chequen. El maná, que sirvió durante 40 años para alimentar al pueblo, imagínense, y existe en la actualidad. Todavía busca uno en el Google y ahí sale la planta del maná, lo que utilizaron los hebreos durante 40 años para alimentarse. Un pan que les dio vida, un pan que les dio esperanza, un pan que les dio la cuestión de poseer la tierra, de llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Ese es el tipo eucarístico veterotestamentario del maná. 40 años alimentándose con ese alimento. ¿Qué sigue, José? El maná aparece en los textos veterotestamentarios como don de Dios, don de alegría y fidelidad de Dios, pan de los fuertes, palabra de Dios que alimenta una vida superior. Este texto de sabiduría, lo chequé en la mañana, nos habla del pan, del alimento físico, pero también como la palabra de Dios nos sirve de alimentación. Que diría Jesús posteriormente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, en el texto de sabiduría hay esas dos ideas: el pan que alimenta el cuerpo, pero también la palabra de Dios que alimenta el espíritu. Pan de los fuertes. Fíjense que hace muchos años, creo que ustedes sí las vieron, una película muy famosa
El Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿Sí le llegaron a ver a alguien de ustedes? Y ahí habla el autor o el que escribió el libro de esa película, porque primero ese libro y luego ya lo llevan a la pantalla. Es un católico recalcitrante, ¿sí? El autor del libro es un católico recalcitrante. Y en una de sus imágenes del pan eucarístico en esa película, es eso que le llamaban, si se acuerdan, el pan de los elfos, que llevaban los tres caminantes en sus mochilas, y que en ese Gollum se los tiró y lo aventó por allá al barranco. Creo que ya fue la tercera parte. Esa es hacer una alusión, porque ese pan les daba la fuerza para seguir su misión, seguir caminando, ¿sí? Es una comparación de lo que es el pan de los fuertes, el maná que sostiene, que da vida, que da fortaleza, que da esperanza. ¿Preguntas, no? Muy bien. La que sigue. Y ya para sintetizar, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan se refiere frecuentemente al maná y contiene abundantes referencias al éxodo, desierto, pan milagroso, proximidad de la Pascua, íntimamente vinculadas a la Eucaristía. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan, también apúntenlo, es el discurso eucarístico. Son más de 50 versículos, está larguito ese capítulo, pero hace básicamente su alusión a el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi carne tendrá vida en mí. Si tú comes la carne del Hijo del Hombre no tendrás vida eterna. Y haciendo ese tipo de alusiones. Siguiente. Miren, ya pasamos la parte histórica. Sí queda claro cómo Dios, dentro de su plan de salvación, nos va preparando precisamente para el misterio, para el acontecimiento llamado Jesucristo, desde la encarnación hasta su resurrección gloriosa y su asunción al cielo, pasando por su pasión, muerte y resurrección. El Antiguo Testamento está lleno de todo ese tipo de alusiones. Podríamos aquí nombrar una infinidad de ellas. Sí, tan solo Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Manuel. Sí, y o Miqueas 5:2, y tú, Belén de Efratá, ¿no eres acaso la más pequeña entre los clanes de Judá? Pues de ti saldrá aquel que se gloriará en mi pueblo, cuyos orígenes son de muy atrás, de mucha antigüedad. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos viene preparando al acontecimiento Cristo. Hasta aquí les vuelvo a preguntar, les reitero, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sobre la liturgia judía, en el periodo de los profetas, hay una deformación, es una anarquía, el versículo primero. Claro, se degrada todo el círculo judío. ¿Cómo puede cayendo? Se pierde el sacerdocio, se pierde el culto cuando pierden el templo de Jerusalén. Pero después lo vuelven a recuperar con los macabeos en el segundo templo y se restaura otra vez la liturgia pero se pervierte con los saduceos y después lo retoma el sumo sacerdote Herodes, que es idumeo, y a fin de cuentas toda esa liturgia se desaparece con la destrucción del segundo templo en el año 70? No, la liturgia hebrea ya tiene una historia. Tenemos, por ejemplo, el primer documento de las cuatro fuentes, el documento yavista, posteriormente el documento eloísta, que ya nos trae algunos de las formas de practicar la liturgia, de los ritos, de cómo el pueblo de Israel tradicionalmente va rindiéndole culto a Dios. En el año 622
cuando Josías quiere reconstruir el templo o remodelar algunas cosas, encuentra lo que ahora conocemos como la versión deuteronomista, el documento deuteronomista, ¿sí? Entonces, con la reforma de Josías se hace una limpieza de todos los templos, todos los altares que hubiera alrededor, y centraliza el culto en el templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí con eso? Llega Josías y los que siguen, vamos a poner en cuenta un poquito de historia bíblica. El pueblo se pervierte ya desde la división del reino, desde Jeroboam y de Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, que no era de la estirpe de Judá, ¿sí? Y que se entregan a la práctica de los cultos cananeos. Por eso surgen los profetas, para quererlos alinear, alíñense porque ahí les viene el castigo. Isaías lo anuncia, vienen del norte, les avisa de dónde va a venir el golpe, ¿sí? Con tal de quererlos alinear, y estos no hacen caso, desaparece el reino del norte con las 10 tribus. Desde luego, ahí es el origen de los samaritanos, eso ya es cuestiones bíblicas, ahorita hacemos esa pausa ahorita. Posteriormente queda el reino del sur, el reino de Judá, ¿sí? Vienen los babilonios y destruyen el templo, destruyen la ciudad y se los llevan cautivos. Pero el culto sigue allá, en Babilonia. Allá surgen las sinagogas, en Babilonia surge el culto sinagogal, pero ya sin sacrificios cruentos porque no tienen templo, ¿sí? Viene Ciro el Grande del 538 y les da otra vez la libertad y el apoyo económico para que vengan a reconstruir. Llega Sesbazar y llega Esdras sacerdote de la casta sacerdotal para reactivar el culto. Ya en esas épocas ya se comienza a manejar lo que es la Mishnah, es un libro judío, donde ya vienen regulaciones de cómo se debe de llevar a cabo la práctica litúrgica, ¿sí? La Mishnah, que viene de 500 años antes de Cristo, 300, 400, por ahí así. Y entonces ellos ya llevan una línea, pero siempre fueron de cabeza dura, ¿sí? Siempre fueron de cabeza dura. Regresan, el profeta Ageo dice: no es tiempo de construir el templo, aguántense tantito, y empiezan los pleitos, que si los samaritanos querían apoyar, estos no los aceptan, y se conglomera lo que es el pueblo judío. Ahí nace el judaísmo prácticamente. Posteriormente viene Alejandro Magno de 333, se muere Alejandro Magno y se divide el reino entre los Ptolomeos y los Seleucidas, es decir, una cultura griega, y los griegos llegan a invadir a Jerusalén, ¿sí? Y les quieren imponer sus formas de culto y la adoración a sus dioses y obligarlos a comer carne. Eso lo tenemos en los macabeos, y a comer carne, y ellos, fieles a su tradición, pues se comienza la revuelta de los macabeos a defender sus tradiciones, a defender su culto, hasta que expulsan a los invasores. Y de ahí surge la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, ¿sí? Bueno, se instaura otra vez sobre Onías, sacerdote Onías, y después sobre su hijo Simón. Deja de existir la monarquía y queda el sumo sacerdote como jefe político y religioso del pueblo de Israel, ¿sí? Quedan como jefes. Y a partir de ahí se va dando esa misma herencia, porque el sacerdocio era hereditario, se va dando ese hereditario. Herodes no fue sacerdote, fue un rey implementado por los romanos, y si era idumeo. ¿Y cuál era la cuestión de que fuera idumeo? Pues era enemigo de los judíos, enemigo acérrimo, los idumeos, los edomitas, enemigos acérrimos de los judíos. Pero hubo una línea, los hashideos, desde los tiempos de los macabeos, los hashideos, los puros, los que ahora conocemos como los judíos ultraortodoxos, que siguieron esa línea. Luego de ahí se dividen los esenios, ¿sí? Y desde luego pues entra la corrupción con el sacerdocio de la época de Jesús, entra la corrupción. ¿Por qué creen que Jesús llega y les increpa cuando les voltean las mesas de los cambistas? Pues hay una pura nivel de corrupción. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una prueba de ladrones.
¿Por qué? Ya me desvié, pero bueno. Le dio el celo. En el pueblo de Israel había 3 peregrinaciones que todo judío debiera de asistir obligatoriamente una vez al año, ¿sí? Pesach, Shavuot y Sukkot, es decir, Pascua, semanas y tiendas. Obligatoriamente tenían que asistir, pero pues a una de ellas, obligatorio, todo judío. Pero si venían de los confines del mundo de aquella época, pues no podían venir cargando sus animales para el sacrificio. Entonces, pues por eso los sacerdotes tenían ahí sus corrales y sus criaderos para que llegaran y compraran el animal para el sacrificio, y era pura ganancia, y el sacerdocio era familiar. ¿Sí? Entonces se moría uno y les dejaban al hijo, así como en las dependencias federales de la actualidad, así más o menos. Entonces, pues era una corrupción, pero el culto no varió mucho. O sea, se corrompieron, sí, pero fueron sectores, pero el pueblo judío siguió una línea. ¿Y cómo quedó después de la destrucción del segundo templo en el año 70? La destrucción, Y hasta la fecha sigue. ¿Sigue el culto? ¿No hay sacerdotes? en las sinagogas sigue el culto de la sinagoga. Cruento no, hay ofrecimientos y se ofrece el mazón, se ofrece el vino, se ofrecen las hierbas amargas, o sea, todo eso se sigue ofreciendo, y con los mismos rituales de aquellas épocas, ¿sí? O sea, siguen esa línea. De ahí que el Papa Juan Pablo II llamara a los judíos como nuestros hermanos mayores. ¿Cuál es la función de un hermano mayor en una familia? Dar ejemplo, ser ejemplo de los más chicos, y ellos por su fidelidad en su culto, ¿sí? Daban ese ejemplo de fidelidad. ¿Sí? O sea, cuando San José y la Virgen llevan a presentar al niño Jesús, llevan el padre, lo compraron ahí en el templo. yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, pues ahí era todo imagínate estar cargando una jaula desde quién sabe cuántos kilómetros. O sea, es puro sentido común. Pero ese era el negocio que había en el templo, ¿sí? Aparte del tipo de cambio de moneda, era como ahora también van los turistas, los que han ido para allá, van para allá y hay que cambiar el dólar a shekels todavía en algunos lugares, o el euro, ¿sí? Todavía son negocios. Por eso Israel sin el turismo no existiría. Israel sin el turismo no existiría. Todavía existe el templo que construyeron después de que volvieron. No, quedó destruido en el año 70. Está un muro, pero todavía es de dudosa procedencia. Ahí está la explanada del templo, y todavía para abajo hay excavaciones 10 metros hacia abajo, y abajo entonces se encuentran piedras originales, es decir, lo que vendría a ser conocimiento, pues es la parte del mismo monte, ¿sí? Del mismo cerro. Pero entonces, ¿tienen algún templo actual ahorita? No, están esperando la llegada del Mesías para construir el tercer templo. Sí, los judíos están esperando la llegada. ¿Te refieres a los judíos mayores, a los que sí creyeron en la verdad de Jesús? A los que son practicantes, a los judíos practicantes, porque hay algunos como católicos así, paganos bautizados, católicos paganos bautizados, que nomás son católicos porque los bautizaron, pero no llevan una vida de práctica de religión. Así hay judíos que son liberales, que no son religiosos y todo eso. Hace rato hablaste tú de que los profetas ampliaron la salvación, pero nada más para el pueblo de Israel, sino para muchos. El pueblo de Israel, Amplió la salvación sí, para todos los sí, pueblos. la universalidad de la salvación. A esa ampliación se refería Jesús cuando le dice a la samaritana: habrá tiempos en que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no serán ni en Samaria ni en Jerusalén. Bueno, ahí podríamos dar diversidad de interpretaciones, ¿no? Yo lo que en
ese punto yo lo que te puedo decir es que ya no podemos solamente adorar a Dios aquí en el templo. Y en cualquier parte donde tú te encuentres, ya puedes tener esa facultad de adorar a Dios, ¿sí? Donde te encuentres, ¿sí? Esa es una interpretación, pero no necesariamente lo que tú dices va alineado por él, ¿sí? Muy bien. Entonces quedamos en que en ese mismo culto que se practicó de aquellos años se sigue practicando ahora, pero ya sin sacrificios cruentos. Tienen sus rituales, tienen ¿cómo se llama ese libro? El Shidur, es el libro de oraciones de los judíos, el Shidur. Tiene oraciones para todas las fiestas y son oraciones que se han venido manejando desde hace muchos siglos, ¿sí? ¿Algo más? ¿No celebran sus Pascuas en las sinagogas o lo hacen en familias? Lo hacen en sinagogas los que tienen la posibilidad, porque tampoco son como los católicos que tenemos de Querétaro, que tenemos cerca aquí en lo que fue. Sí, generalmente los que tienen sinagoga lo hacen en sinagoga, y si no, lo hacen en familia, y si no, rentan por ahí un localito para reunirse en familia y ahí celebran, que es lo que me tocó vivir a mí en esta Pascua. Así por ahí un galeroncito que adaptaron, muy bien adaptado para la celebración de la Pascua. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, continuamos. La celebración eucarística. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar hacia su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en la que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y nos da una prenda de la gloria futura. Eso está tomado de el Sacrosanctum Concilii, de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilii número 47. Lo acabamos de celebrar ahora en la Semana Santa, sí, lo que es el Jueves Santo, que celebramos tres de los grandes acontecimientos: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y la institución del mandato nuevo, que es el amor, el agape, el servicio a los hermanos. Prácticamente eso es la celebración eucarística. ¿Quién me cambia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La flechita. ¿Dónde andas, José? La Eucaristía actualiza el misterio pascual porque lo hace presente mediante sus acciones litúrgicas. ¿Sí? Desde luego se vale mucho de los signos. Nos dice el obispo Fidencio en su segunda carta: en la liturgia todo habla. ¿Sí? En la liturgia todo habla, todos los adornos, todo lo que vemos nos dice algo. Las flores nos están enviando un mensaje. ¿Sí? Y también se actualiza el misterio pascual porque lo hace presente mediante sus acciones litúrgicas. Ya hablábamos hace 8 días en ese pequeño resumen de la actualización. ¿Sí? No estamos celebrando algo que pasó. Si ya Cristo murió hace 2000 años, no, estamos actualizando el misterio redentor de Jesucristo en la Eucaristía. Next, please. Si no, no entiendo. La Eucaristía no solo recuerda los hechos pasados y los actualiza en el presente, sino que anticipa el porvenir, el futuro, la escatología. ¿Sí? Nos lanza hacia los tiempos últimos, personales y de la Iglesia. Aquí tenemos bien en las gráficas, miren, la iglesia que va para allá entrando, ahí está San Pedro recibiéndonos allá los encumbrados estos. Aquí me imagino que es el ángel Gabriel,
Jesucristo arriba con los ángeles y los apóstoles. Y acá arriba, acá de este lado, bueno, pues ya los que no queremos, a donde no queremos ir, ¿verdad? Pues hay que portarnos bien, hay que ser asiduos participantes de la Eucaristía. ¿Qué sigue, José? La Eucaristía es otra vez retomar la misma idea. La Eucaristía es la actualización de la misión salvadora que Cristo trajo del Padre, es la actualización. Y aquí tenemos otro cuadro también de la escatología, los tiempos últimos, los que van al cielo. Y acá los enfiestados, los de antros, los de series excesivas, los que pierden la vista de Cristo y desvían la mirada para otro lado, como el apóstol Pedro cuando se andaba hundiendo, sí, ahí en la tormenta, en vez de un mar. ¿Por qué se hundimos? Porque perdió de vista a Cristo, empezó a voltear y acá y esto está. Así los que perdemos la visión de Cristo, bueno, pues los que nos pasamos en pachangones y todo ese tipo de excesos. Ahí está, es cuadro muy antiguo, lo tenía una de mis tías por ahí colgado, siempre me llamó la atención. Muy bien, José, ¿qué sigue? Nombres que se le dan a la Eucaristía. ¿De qué nombres conocen ustedes a la Eucaristía? Acción de gracias, Santa Misa, ¿no más? Sacrificio eucarístico. ¿Sí? Vamos a ver algunos más. Nombres que se le dan a la Eucaristía. Eucaristía viene del griego eucaristein, que significa dar gracias. Ahora que vayan a Grecia y se tomen un cabecito por ahí a las orillas del Mediterráneo, y cuando le den la propina al mesero le dicen eucaristos, es darle gracias. Eucaristos, darle gracias. Las palabras eucaristein y eulogein, gracias y oración, recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Esto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Las bendiciones judías, las veracá. Por ejemplo, tenemos una que retomamos en la Eucaristía. Bendito sea el Señor Dios nuestro, soberano del universo. Eso lo hacemos cuando estamos preparando las ofrendas. Bendito sea el Señor Dios nuestro por este bautismo de la tierra y del trabajo del hombre que consiste en tu generosidad. Y que hoy te presento, ¿sí? De ahí se toma precisamente esa oración judía. Y así los judíos, cuando van a consumir algo, cuando van a dar gracias por algo, es la clásica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y ya después, por esto. Y nosotros lo utilizamos en la Eucaristía cuando hacemos la presentación del pan y del vino. ¿Sigue, José? Otro nombre que se le da, banquete del Señor. Se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Entonces nosotros celebramos el Jueves Santo. Fracción del pan, rito propio del banquete judío utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como jefe de familia, sobre todo en lo que llamamos la última cena. Y sí hay unos matzot, se llaman el pan sin levadura matzot, tiene su ritual, lo guardan abajo de alguna cuestión y lo van sacando y lo van fraccionando y lo van repartiendo a los comensales que están acompañando en esa cena judía, que es el rito que hizo Cristo también con el pan masivo que consumieron esa misma noche. ¿Sí? O sea, Cristo vino y celebró la Pascua como la celebran los judíos. Pero no cambió nada, siguió con su rito. El sentido que le dio es el que sí cambió. Siguiente. Otro nombre, Asamblea Eucarística, la Sinaxis. También se le llama así Sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles.
memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Son todos los adjetivos que se le atribuyen. Bueno, hay más, hay muchos sinagoge, cuentos para la iglesia. Santo sacrificio, porque actualiza. Fíjense cómo en este material se recalca mucho la actualización del misterio pascual de Cristo. ¿Por qué? Porque es el centro de la Eucaristía, actualizar el misterio pascual de Cristo. En la letra F, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. ¿Sí? La Iglesia encuentra su centro, su núcleo. Este es el sacramento de nuestra fe, es el sacramento de la fe de toda la Iglesia. Sí, es el centro, es el núcleo, es en lo que se mueve todo lo demás. Siguiente, José. Las imágenes me gustan por demás, miren. Creo que en aquellos años sí me aleteaba el Espíritu Santo, no sé dónde sacaban. Digo, no también los compañeros que me ayudaron a armarse. Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Sigue, José, por favor. Santos misterios, comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Me viene a la mente ese canto de una espiga dorada por el sol. ¿Verdad? Somos trigos que se nos vuela y que nos formamos un solo pan. No me acuerdo cómo va la letra. Un molino la vida nos tritura como un dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Muy bien. Pues por su cuerpo y por su sangre formamos un solo cuerpo. Santa Misa, porque la liturgia donde se celebra el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidianamente. Lo vamos a ver, les hago el comentario, misio, de misión. Ahora ya, bueno, se dice al final, podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Algunos de nuestros presbíteros cambian, nuestra celebración ha terminado. ¿Por qué? Porque misa viene de misio. Misio significa misión, es decir, aquí terminamos la celebración, allá afuera comienza nuestra verdadera misión. Otros sacerdotes nos dicen: lo que hemos aprendido aquí, pongámoslo en práctica allá afuera. Si lo que aprendimos aquí, espero que aprendamos cada vez, si algo no lo llevamos a cabo allá afuera, de nada sirvió. Nada más venimos como dirán uno de nuestros padres, de cumplimiento, cumplo y miento, ¿verdad? De cumplimiento, vamos a cumplir el precepto. Muy bien. Lo que sigue es una estructura y contenido. La Eucaristía se divide en dos grandes bloques, por decirlo de alguna manera: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. ¿Sí? Allá arriba tenemos un leccionario, un cirio, y acá abajo tenemos una imagen eucarística 100%. Ese mismo crucificado que vemos ahí es el que se nos ofrece a la hora de la comunión. Muy bien, vamos a ver, ya también la liturgia de la palabra. Esto es bien importante. Vamos a ver cómo está estructurada la Eucaristía, cómo viene estructurada, ¿sí? Para que aprendamos en qué parte vamos de la liturgia, en qué parte vamos de la Eucaristía. Y la primera parte, bueno, pues los ritos introductorios, que comienzan con el canto de entrada. Dentro de los ritos introductorios, el canto de entrada es un canto procesional, solemne y festivo.
festivo, ahorita que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, con nuestro canto de entrada debe de ser alegre y festivo, y no hay mayor felicidad que contemplar al resucitado, ¿sí? Es una acción ministerial, no presidencial. Alguna vez alguien se quejó allá en la cruz, un padrecito que se echaba misas de 15 minutos, ¿sí? Y que porque no cantaba, y fueron y se quejaron, ¿no? Pues el padre respiró, le dijo, pues, si no, ¿cómo quieren que canten? Si se han escuchado, es chamba de ustedes, laicos, sí, pues esa es chamba de ustedes. Entonces es una acción ministerial, no presidencial. Que aquí nuestros sacerdotes nos cantan, nos invitan, ¿no? Y que nomás hace que uno prenda la mejita y el pueblo responde luego. El pueblo sabe y el pueblo responde. A ver, José Tomás, su intención habrá de ser, fíjense, el canto de entrada es abrir la celebración, fomentar la unión, que todos los presentes formemos una sola voz. Todos los presentes formemos una sola voz, ¿sí? Introducir su pensamiento en la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta, es decir, propiciar cantos que vayan adecuados con lo que estamos celebrando, ¿sí? Con la fiesta, la solemnidad que se está celebrando, que el canto sea apropiado. Se debe cantar con alegría y júbilo. No es lo mismo decir vayamos jubilosos al altar, es decir, vayamos jubilados. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Hay que echarle alegría. Estamos en una fiesta, la Eucaristía es una fiesta donde nos reunimos, donde volvemos a ver a nuestras amistades que tenemos mucho que no veíamos. Y si somos de abrazo, pues un abrazo, qué gusto me da verte. Fíjense, este punto es bien importante. Cantores luego lo transmiten a los demás coros. Bueno, ahí lo van. Te tienen una pregunta. Déjenme ir hasta allá porque ya me fallan las de Udumbo. ¿Sí? Los buenos cantores los que cantan así, dijo que no vendo voz, vendo estilo. Sí, que le mueve, sí, un buen cantor mueve pues el que canta, es el propio de los enamorados cantar, ¿verdad? O sea, me cansé de rogarle, no me estoy viendo dolorido, rata inmunda, animal rastrero, para que no digan que mamás puras de dolor y contra ellas. Entonces, que salgan del corazón. Y sí, hay cantores que sí ejercen bien su ministerio. Bueno, si los cantores logran que toda la asamblea lo cante, es que están haciendo bien su trabajo. Ahora en Viernes Santo, a la hora de la comunión, el coro que tenemos allá, cantando el perdona a tu pueblo, Señor, a la hora de la comunión. No marchen. Perdona a tu pueblo, esa cántala cuando está la oración de la cruz. O sea, hay que cantar los cantos apropiados de acuerdo a lo que estamos celebrando. No vamos a cantar, por ejemplo, en una vigilia nocturna, buenos días, Paloma Blanco, hoy te vengo a saludar, estamos a medianoche. O sea, hay que ser congruentes con lo que celebramos, ¿sí? Buscar la manera de
conseguir materiales ahí en la escuela de música sacra, acá en ¿dónde? En Vergara, que ahí tienen material de estructurados, los cantos que son litúrgicos y los cantos que son solamente cantos cristianos, cantos católicos, que no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad, ¿cómo se definían los cantos? El introito, el Kyrie, el Gloria, el Gradual, posteriormente el Agnus Dei, ¿sí? Eran los cantos antiguos. Ahora son el canto de entrada, el introito, el Señor ten piedad, el Gloria. Y hay cantos que tienen letra propia. Hay cantos que tienen letra propia, sí, que no debieran de deformarse. Por ejemplo, el Santo, 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 dicen los querubines, Santo, 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 es nuestro Dios Yahvé, Santo, 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 es el que nos redime. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, lleno está del cielo y la tierra de su gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Son cantos que tienen letra propia. El Gloria también. Ahorita vamos a bueno, ahorita ya no, ahorita no vamos a dejar, pero vamos a ver toda la estructura, algunos datos que incorrectamente hacemos y tratar de corregirlos si es posible, pero sí hacer alusión a que hay cantos que tienen letra propia, que se han manejado así por los siglos. Es como los rosarios, ahora le inventan al rosario no sé de qué, son oraciones oficiales de la iglesia, nos diría el obispo Don Mario, ¿sí? Ahora inventan rosarios para esto, hay un rosario, es la oración oficial de la iglesia, y la historia que se trae el rosario, bueno, pues vamos, hay que meter un poquito de lectura a Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? Ahí le vamos a dejar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Algo que quieran preguntar, algo que quieran. A ver, allá atrás, nuestra hermanita. Efectivamente, ya lo veremos en su momento cuando lleguemos al Santo, Yahvé Sabaoth, en cielo y terra, gloria sua, osana in excelsis, benedictum in nomine Domini, osana in excelsis. El Santo, una oración oficial. Muy bien, ahí le dejamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Nada? También José, te toca la oración. Ya se me secó el pico. El otro día dijo sí, con la gente que estaba aquí se le quedó viendo. ¿Qué feo habla ese señor? Gracias porque vinieron aquí, los esperamos hoy en nuestro primero Dios. Gracias a ti. Ahora le vamos a pedir a una de las religiosas que nos acompañan de Biblia en la oración. Nos ponemos de pie. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, que ella fue la primera que recibió el Espíritu Santo y siguió el camino de la vida de Jesús hasta que lo entregó, que nos ayude a nosotros a entender ese gran misterio. Oh Señora mía, Dulce Madre,
Bien, pues gracias. Moni, ¿te apagas, por favor? Gracias. Pues, el próximo martes no sabemos si nos vamos a ver porque creo que hay por ahí una actividad, pero